¿Otra persona que usted diga, no, a esta persona conoce más que yo de historia o no? No sería yo quien encargada de decirlo, ¿no? Pero es decir, creo que hay gente que sabe de la historia de Morteros por haberla vivido, es decir, sobre todo las personas de una determinada de años de vida, pero también nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Estudios Históricos, lo que tratamos es de buscar información. Y ahí creo que está un poco la diferencia, ¿no? Es decir, tratamos de... los recuerdos están muy interesantes, pero nosotros tratamos de buscar la información realmente desde los documentos de archivo. Entonces, por ahí investigamos así, sobre hechos puntuales y concretos, los cuales es una diferencia entre la historia, la narración, digamos, y la investigación. Norma, a ver, al otro día creo que me preguntaban quién fue el primer intendente. Y yo lo buscaba porque estaba los hermanos Inabenite eran dos, pero Pablo fue el primer. Claro, fue el primer intendente. Pablo fue el primer intendente. Y por ahí debe ser, digo, en algún momento decía, a lo mejor están haciendo un trabajo de la escuela, y esta persona me decía, no, es una charla que tenía con la abuela la noche anterior, y bueno, es como que en el mes de agosto se da que muchos nos interesa repasar un poquito parte de la historia. ¿Cómo? Sí. Vos sabés que justamente es una particularidad que tenemos en Morteros, ¿no? Porque más allá de las cosas que se organizan y se hicieron o se inauguraron en agosto, porque era agosto, hay toda la historia de Morteros, uno ve que todo es agosto. Claro. E inclusive con hechos de distinta naturaleza, ¿no? Vamos a decirlo cortito. Por ejemplo, no cronológico, digamos, el 5 de agosto fue una declaración de ciudad, pero no fue porque era agosto, digamos, y si vamos para atrás, el 12 de agosto fue el decreto de creación de Morteros, o sea, es un 12 de agosto. El 15 de agosto, la fiesta patronal, el hecho de la Virgen, no se puso porque era agosto, la Virgen... se puso, digamos, por otras cosas que podemos hablar también, la Virgen es la patrona de Morteros, es decir, se la puso como imagen en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción un 15 de agosto. Cuando se hace la iglesia de este lado y se la declara patrona, es el 24 de agosto San Bartolomé, y casualidad que también se lo festeja en agosto, claro, como hechos así. Pero también tenemos la primera elección de intendente fue un 9 de agosto, la declaración de ciudad fue un 5 de agosto y también es un hecho que no fueron a decirle esperemos que sea agosto para hacer este decreto. Y así tenemos muchos hechos que hacen como que agosto es realmente el mes de Morteros, ¿no? Y es lindo empezar a repasar. Bueno, recién usted decía y usted compartía a través de las redes sociales el otro día que el 5 de agosto, que hace 55 años nuestra ciudad es ciudad, y que el decreto también se firma un 22 de agosto. O no, que viene el decreto es 5 de agosto y el festejo se hace el 22 de agosto. ¿Y esa fue la primera visita de un presidente a nuestra ciudad? También, sí. ¿Arturo Illia? Arturo Illia. Inclusive pensemos que en aquel momento que un presidente visite el pueblo, un pueblito chiquito como era Morteros, fue realmente un hecho... de gran repercusión, y más aún no vino solamente el presidente un ratito, sino que vino durante la mañana, se quedó hasta la tarde, vino con todo su gabinete, estaba el gobernador de la provincia con todo su gabinete, o sea, ese día Morteros fue prácticamente la capital del país, y uno ve todavía, tenemos los diarios de todo el país hablaron de Morteros ese día. O sea que realmente ese 22 de agosto de 1965 fue un hecho muy que repercutió en todo el país. Usted me decía, yo me acuerdo todo, dónde estaba, bueno, había mucha gente. Increíble, porque uno ve las fotos ahora y no se puede creer que había gente parada en los techos de las casas vecinas como para verlo, en todo el acto de la mañana, es decir, uno ve las fotos, la plaza, toda la calle estaba todo lleno de gente por todos lados, y el ejército que vino a desfilar, los aviones que desfilaron, o sea, hubo una repercusión increíble. No tengo idea la cantidad de gente en total que había, pero yo creo que ese día Morteros se triplicó.
¿Y cómo nace Morteros? O sea, ¿cómo se fue dando? Imagino que no es de un día para el otro. No, Hay una linda historia. Y yo que salgo a pedalear por ahí, antes me encontraba con el Fuerte de los Morteros y hoy casi que no tenemos más nada en ese sector. Es que inclusive la historia de Morteros tiene algunas particularidades, ¿no? Porque la mayoría de los pueblos de la región y de toda la Pampa Gringa surgieron como consecuencia de una colonia agrícola. Es lo más normal. ¿Por qué? Porque era la política inmigratoria nacional y provincial que propiciaba la creación, el establecimiento de colonias agrícolas, después favorecidas con la llegada del ferrocarril. Morteros en cierta medida también pasó lo mismo, pero tenemos la particularidad de que un señor, Mariano Alvarado, tiene la ocurrencia de que en lugar de crear o de pedir la autorización para una colonia agrícola, él quiere crear un pueblo. Entonces, hace el pedido a la provincia, que era lo que correspondía, y logra, por eso en el decreto del 12 de agosto dice, créase una villa que se denominará Pueblo Morteros. O sea que es una villa creada así, por decreto. No es, por eso cuando comparamos en los pueblos vecinos y en la mayoría de nuestra Pampa Gringa, no hay un decreto de creación del pueblo, sino que es una aprobación de una colonia que se hacía por resolución, no por decreto de la provincia. Entonces hay una resolución que aprueba la colonia agrícola para determinados beneficios fiscales, sobre todo. Entonces, las personas que se establecían en esa colonia tenían beneficios impositivos, sobre todo según la distancia que tenían al ferrocarril, por ejemplo. Y ese núcleo urbano que empezó como colonia agrícola se va consolidando y va constituyendo la mayoría de los pueblos. Es lo que pasa de este lado de Morteros, digamos, del lado oeste, con Colonia Isleta. Claro. Colonia Isleta sí, era una colonia agrícola, que esta sí, los propietarios de la colonia eran los hermanos Pablo y Alberto Inernit, que ellos sí establecen la colonia agrícola, justo por el límite pasa el ferrocarril, que eso es toda otra historia, pero pasa el ferrocarril. Entonces la llegada del ferrocarril hace de que haya mayor incentivo en la población, y ocurre que cuando se pedía la aprobación de una colonia agrícola había que establecer un determinado terreno, un determinado predio para pueblo, con plaza, y dejar el espacio para, decían, municipalidad, iglesia, matadero y cementerio. Eran los requisitos que tenía la ley de colonias. Entonces, de este lado, digamos, del ferrocarril, los hermanos Inernit piden la aprobación de la colonia Isleta con esas condiciones, y después, por otro lado, casi simultáneamente, en los terrenos que eran de Mariano Alvarado, que es lo que ahora diríamos sector Barrio Urquiza, o sea, el este de la actual ciudad de Morteros, Mariano Alvarado no pide una colonia, sino que pide la aprobación de una villa. Va también, y siguen ocurriendo estas cosas en agosto, que en Mariano Alvarado nunca vivió en Morteros, él vivía en Rosario, simplemente los compró los terrenos y pidió la aprobación de la villa, y muere el año siguiente. Entonces, la familia, en el interín, él le cede a don Juan Beiro los terrenos por medio de un boleto de compraventa, y en el boleto se establece de que directamente Juan Beiro, a medida que los vaya vendiendo a los distintos propietarios, a los distintos compradores, se iban a ir haciendo las escrituras de Mariano Alvarado al nuevo comprador. Mariano Alvarado, insisto, muere al año siguiente, en julio del año siguiente, y los herederos demoran unos cuantos años porque tenía varios hijos y demás. Bueno, y don Juan Beiro, aquí es una parte un poco fea de la historia, pero don Juan Beiro empieza a vender los terrenos adjudicándose la propiedad. Esto provoca una serie de juicios y demás que se van a solucionar recién en las primeras décadas del siglo XX, y más aún, todavía en el año 54, 55, por ahí, aparece un tal Marcos Sinodinos diciéndose heredero de doña Luisa Devoto de Beiro, o sea, de la esposa de don Juan Beiro, en realidad era de la hija, o sea, de los herederos de ellos, claro. Diciéndose que ellos eran los propietarios de los terrenos de la Plaza Urquiza.
O sea que eso provoca otro juicio y demás. Son las partes un poco feas de nuestra historia que normalmente no las... Pero que también se daban antes. Sí. Claro, pero no las difundimos demasiado para no crear tanta confusión, ¿no? Pero gente que hasta la década del 50 del siglo pasado todavía estaban los herederos de Juan Beiro adjudicándose la propiedad de los terrenos, que nunca habían sido de él. Se podría decir que si uno lo compara con otras localidades y por lo que destacaba recién usted de Mariano Alvarado, de querer crear una villa o un pueblo, era como un adelantado, porque la mayoría quería crear una colonia y trabajar, más allá de trabajar y dedicarse a la agricultura y la ganadería por ser la zona que estábamos. ¿Era Mariano Alvarado un adelantado? Sí, un adelantado, nosotros lo llamamos el primer protagonista de nuestra historia, porque no le podemos decir ni el fundador, el creador, claro. Esas cosas como que no nos cabe la terminología, ¿no? Pero realmente, vaya a saber por qué, se me ocurre, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a los descendientes de Mariano Alvarado, que viven en Rosario, y tenían todavía muchos recuerdos familiares y notas, información y demás. Y de ahí vemos que realmente, claro, como él vivía en Rosario, él vivía en una ciudad, no se le ocurría tanto trabajar en el campo, él no tenía intereses agropecuarios. Claro. Entonces seguramente que por eso decidió decir, bueno, no, el futuro no es el campo, el futuro es una ciudad, una villa. Y sabiendo de que llegaba el ferrocarril, entonces lo ideal era tener un pueblo para que sea la sede del ferrocarril. En algún momento, o es un mito, estuvimos divididos en dos, de un lado y del otro el ferrocarril, dos iglesias, o no. La iglesia de Beiro, como dice la abuela acá al frente. La iglesia de Beiro. Bueno, es que esa es otra de las particularidades de Morteros, ¿no? Que de todos tenemos dos. Así como nos creamos dos veces, porque en realidad, si bien la creación del pueblo es el del barrio Urquiza, digamos actualmente, el del otro lado, pero en realidad los dos pueblos fueron surgiendo simultáneamente. Inclusive hasta lo vemos en los documentos, porque cuando se aprueba, se autoriza a llamar a elecciones, el pedido era de los vecinos de Colonia Isleta, y el decreto dice, visto el pedido de vecinos de Colonia Isleta para que se constituya una municipalidad, vamos a ser bien claros, no es lo mismo un pueblo que una municipalidad. La municipalidad era la institución para regir a esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Piden la autorización para que se haga una municipalidad. Y el decreto dice Morteros en lugar de Isleta. Cuando Morteros no existía. Morteros va a existir como una semana después en los papeles de la provincia. Entonces llaman a elecciones a los vecinos, a pedido de los vecinos de Colonia Isleta, pero y para poder establecer un régimen municipal, establecen una circunscripción, es decir, tienen que establecer los límites del municipio, y establecen los límites del municipio con centro en el ferrocarril, y dicen hacia tantas leguas, hacia cada uno de los vientos cardinales, decían, ¿no? O sea que ponen como centro el ferrocarril, entonces como que la municipalidad iba a tener jurisdicción en Colonia Isleta y en lo que después iba a ser el pueblo Villa Morteros. O sea, hay una serie de irregularidades en catastro quizás, o a no ser que hubiera habido algunos intereses que no lo sabemos ahora, ¿no? Es decir, que si tenían algunos, sabemos que tanto la familia Inabnit como la familia de Alvarado eran familias poderosas políticamente también, si bien los Alvarado eran de Rosario, y entonces puede ser, pero eso es toda una suposición, que haya habido algunos intereses políticos y por qué se hizo así todo tan rápido, de que en menos de un mes, por un lado, se aprueba una villa, se autoriza una municipalidad, se llama a elecciones y todo en el mismo terreno. No es que es una cosa medio confusa, pero es lo que dicen los papeles, los documentos. ¿Y cuándo se da la expansión de Morteros? Que se empieza a expandir y empiezan porque primero surge la creación de la villa, el ferrocarril. ¿Cuándo empiezan a llegar las familias y decir, bueno, vamos a empezar a expandir la ciudad? Es todo simultáneo porque por un lado, de acuerdo a la ley de colonias, es decir, el que
cuando se aprobaba una colonia agrícola, en el caso de Colonia Isleta, o sea, del pueblo de este lado, tenían, además de determinar un radio urbano determinado, tenían que demostrar que tenían una cierta cantidad de familias que se iban a radicar. Parece que eran 30. O sea, entonces ellos tenían en el pedido, en toda la solicitud de aprobación de una colonia, entre los requisitos era poner un listado de familias que estuvieran radicadas o que se fueran a radicar. Era un poco como para promover la población de las Pampas, ¿no? Era nuestra política inmigratoria. Entonces, estas familias de Colonia Isleta estaban radicadas o se fueron radicando, pero simultáneamente fueron creando las otras colonias agrícolas. La primera en nuestra zona es San Pedro, es de 1888, y 89 es Colonia Isleta. Miren que si desde el 89 estaba Colonia Isleta, ¿por qué los Inabnit y la gente radicada en Colonia Isleta esperaron hasta el 92 para pedir la municipalidad? O sea, hay algunas cosas que todavía no están del todo claras. Bueno, y también vino el otro día, ayer creo que leía, 7 de agosto, de su historia comienza en 1881. Pero también es como que festejan la fiesta, es un poco como nosotros, ¿viste? Tenemos un doble festejo, el festejo de la fundación y el festejo de las fiestas patronales. Claro, Viñó tiene toda una historia muy particular también, de esa yo he trabajado bastante por la familia Viñó misma, porque se crea una colonia agrícola también, se pide la aprobación de una colonia agrícola, es un poco particular, hasta en el trazado, ¿no? Porque es un poco un rombo, claro, cuando todas son un cuadrado. Pero desde eso hasta el hecho de la impronta que le da la familia Viñó, o sea, en realidad Ernesto Viñó y su esposa, para traer la congregación y demás, o sea, toda esa impronta religiosa que no tienen las otras colonias agrícolas. ¿Y Morteros cuándo empieza a nacer en esa cuadra central que está la policía, la municipalidad, la iglesia, la plaza de enfrente? Por eso, es decir, de este lado empiezan a construirse los pueblos, pero del lado de la villa Pueblo Morteros también hubo lo mismo, o sea, también claro, estaban establecidas las familias que se iban a radicar, y de a poquito se fueron radicando. Seguramente no fue de un día para otro que llegaron todos juntos, pero de a poquito se fue radicando la gente, inclusive más o menos en la misma época se van surgiendo las otras colonias, ¿no? Dos Hermanos, Maunier, Milesi, e inclusive la última, que también es la última jugada de Juan Beiro, él pide en el año 94, un 24 de agosto le dan la aprobación, precisamente, o sea, otro hecho de agosto, le aprueban la colonia Morteros, él pide la aprobación de Morteros como colonia agrícola. Pero también, ¿eso por qué? Porque los vecinos que vivían en la villa Pueblo Morteros y alrededores no tenían los beneficios fiscales que tenían los de las otras colonias. Claro. Entonces necesitó pedir la aprobación de la colonia agrícola para que la producción y los productores tuvieran también esos beneficios impositivos. Morteros tiene una característica, quizás porque fue marcado por su historia, por la inundación, por el tornado, por la forma de lo que también se podría decir un castigo de la historia en cuanto a las catástrofes naturales. ¿Costó mucho levantarse después de aquellos años de los 70, fines de los 70? Esto ya es bastante historia mucho más reciente, ¿no? Pero yo creo que es otra de las improntas que tiene Morteros. Un poquito como decía antes de todo el dos, que me quedé un poco colgada, ¿no? Pero es decir, 2 iglesias, 2 clubes principales, todo dos plazas, de todo tenemos 2. Tuvimos 2 catástrofes también muy importantes, casi simultáneas. Sí. Digamos, en plena inundación nos llega el tornado, pero digamos, esos hechos naturales creo que también no fueron los únicos, ¿no? Es decir, tuvimos otras inundaciones, tuvimos otras sequías y tuvimos varios tornados más chicos antes y después del famoso del 28 de octubre del 78, pero es decir, creo que otra de las improntas, las características de la población de Morteros es la solidaridad cuando el pueblo lo necesita. Y eso lo vemos en todos los hechos. Si bien decimos siempre que somos muy rivales y que de todo tenemos 2, entonces vivimos peleándonos, vivimos
con la grieta, para llamarlo así. Es decir, también cuando hay una necesidad, el pueblo se une. Y lo pudimos ver mucho en lo del tornado. Claro, y eso de tener todos ayuda más, entre comillas, hay una competencia para, bueno, a ver cuál es mejor. Quizás sí, y esa quizás es una impronta piemontesa. Cuando uno ve o estudia las características de la población, del piamontés como nativo, no del italiano en general, pero sí del piemontés, también tiene esas características, ¿no? De rudeza, de voluntad, de mucho trabajo y de rivalidad, de querer ser un poquito mejor que el otro. Bien. Felicitaciones, Norma, tan buena explicación como siempre, tan explicativa, sabia y memoriosa. Un beso, Mirna Ferreri. Ay, Norma, Mirna. Compañera de la primaria. Compañera de la primaria, Mirna, sí, es cierto. Muchas gracias. La verdad que bueno, es lindo charlar un poco de la historia y por ahí, como le decía, Norma me preguntaba de qué vamos a hablar, y vamos a charlar, le digo, vamos a charlar porque, a ver, yo tengo 40 años y me falta mucho conocer de la historia de Morteros, más allá de lo que uno puede leer en los libros, que la verdad que gracias a Dios en Morteros hay muchos libros. Sí, tenemos, es decir, nosotros como Centro de Estudios Históricos tenemos varias publicaciones, pero también hay muchas personas que han publicado libros. Esto lo vimos como anécdota para el Día del Libro. La biblioteca reunió a varios de los escritores de Morteros, sí, no solo de historia, sino también de poesías y demás, y por ahí surgió la idea, ¿no?, de por qué no juntarnos en algún momento para conversar. Y creo que por ahí es una idea interesante, si bien es lo que decíamos al principio, la otra cuestión de la historia, ¿no? Cuando uno se pone a recordar, digamos, la historia no es solo el recuerdo, no es solo la memoria, porque la memoria normalmente se desfigura. Sí. Es decir, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, ¿no? Que nos ponemos a lo que vivimos cuando éramos chicos, lo vemos mucho más grande. Por eso quizás vemos tan grandioso lo de la declaración de ciudad. Claro. Y creo que muchos menos se acuerdan del centenario. Si bien el centenario también fue una fiesta muy grande en Morteros. Yo lo recuerdo que está en la primaria. Claro, entonces decir, quizás dentro de unos cuantos años los jóvenes como ustedes piensen el centenario como una gran fiesta y a nosotros nos pareció más chica que la de declaración de ciudad. Y usted, por ejemplo, a un joven que está en edad secundaria o primaria, ¿cuáles son los libros que sí o sí de Morteros tenemos que leer? Bueno, tendría que recomendar los nuestros, por supuesto, pero es decir, yo creo que ahí también está la diferencia. Lo que escribimos nosotros como Centro de Estudios Históricos siempre son trabajos de investigación. O sea, a veces son más aburridos, es cierto, porque esa es la otra cuestión que tiene que ver con la historia, ¿no? Que para algunos leer historia es aburrido, leer hechos, fechas y demás. Y están las novelas históricas o los relatos históricos que son mucho más entretenidos. Digamos, los relatos tipo Cristina Bajo, pensando en Córdoba, que son mucho más interesantes, llevaderos y es como si fuera una novela. Y acá en Morteros tenemos varias personas que han escrito sobre la base de relatos familiares, relatos personales, y todos tienen su propia impronta. O sea, inclusive hay algunos que sí estuvieron también en el archivo buscando información y demás, pero creo que los demás sin desmerecerlos, ¿no? Es decir, es otra forma, es mucho más ameno leer relatos históricos sin tanta fecha, sin tanta dato científico. Pero bueno, yo creo que todo sirve para el que quiera leer. Norma, ¿y a usted la llaman para dar charlas, sobre todo los colegios primarios y secundarios o no? Bueno, este año obviamente no. Este año obviamente fue particular. Pero sí, en algunas escuelas a veces vamos, sí nos han llamado, nos han pedido que vamos a veces, entonces según la edad de los niños, por ejemplo, en las escuelas primarias es 3er grado, si no me equivoco, que es los que estudian la historia local, y por ahí nos han llamado a que vayamos a conversar un poco. Entonces adecuamos inclusive la terminología medianamente para que sea entendible para los chicos, ¿no? Y no le podemos contar algunas cosas muy enredadas o muy complicadas. No mentimos, ¿no? Por supuesto, pero es decir, tratamos de no mezclar tanto para que sea entendible.
Claro. ¿Y qué los chicos, por ejemplo, de tercer grado, qué son las cosas que más les interesa o que más les preguntan, que quieren conocer de Morteros? Es muy variado, no hay algo. Es decir, por ahí hay chicos que, porque los padres o los abuelos le contaron algo, por ahí hay interés en el fuerte. Por ahí algunos confunden que si era un fuerte y por qué decimos fuerte y por qué no era fortín. Esas cuestiones también terminológicas. Mire que también ahí teníamos dos. Claro. Tuvimos un fuerte y un fortín. O sea, desde los inicios tenemos siempre dos. Pero y otros chicos que no, que le interesa más algo, algún edificio, alguna cosa. Sí, cuando vienen de visita al archivo es gracioso, pero lo que más llama la atención son los libros de cementerio. No. Quizás por el tamaño. Claro. Pero lo que más llama la atención en los libros que tenemos en el archivo son los de cementerio. La primera calle de pavimento de Morteros fue la que está frente a la Muni y estaba la estación de servicio. Había una estación de servicio Shell, sí, de Altieri. Esa fue la primera calle, sí. Y después una de las primeras iluminaciones también. Sí, posiblemente sí, esa ya no lo tengo muy presente, pero sí, porque era el centro. Claro. Entonces, es decir, normalmente eran los bulevares donde se empezaban las obras, ¿no? Hay algo que no tenemos dos, que son clubes de barrios. Hay un montón. Un montón. Bueno, eso nos dividimos. Hay una característica por ahí comparándola con otras localidades de la región, y además también son muy fuertes también cada uno de sus barrios. Sí, sí. Pero uno ve que eso es bastante más reciente. Si no, antes uno pensaba en los clubes de morteros y era tiro y 9, claro, sin desmerecer a ningún otro, pero es decir, siempre, e inclusive hasta donde están ubicados, uno está en cada punta. O sea, las iglesias, una de cada lado, y así, el fuerte y el fortín, todo separado y todo de a dos, separado medianamente por el ferrocarril. ¿Qué es lo que más le gusta de Morteros? De toda su historia que tiene, su rica historia. No tengo una predilección. Como tarea de investigación, a mí siempre me gustó la parte de inmigrantes, entonces me gusta mucho más esa parte, ¿no? La parte social, es decir, ver los inmigrantes, por qué llegaron, cómo llegaron, dónde se establecieron, y ver un poco la parte humana, ¿no? Es lo que me parece más interesante, porque es lo que hace después a la gente, más que el edificio. Sin embargo, todo tiene que ver. Entonces, es decir, la persona, el inmigrante italiano llegó aquí, ¿por qué construyó así? ¿Y por qué se radicó aquí y no, qué sé yo, 40 kilómetros más adelante, más al norte o más al sur? ¿Por qué vino acá? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Creo que esas son las cuestiones que son interesantes para ver, porque nos permiten ver después el por qué. Es decir, esa persona que se radicó aquí, ¿tenía algún motivo anterior? Es decir, que lo trajo, y eso hace que después sea lo que Morteros sea lo que es hoy, ¿no? ¿Por qué vinieron más piemonteses? Eso no es la culpa de Morteros. No es la culpa de Morteros, y hasta por ahí, es decir, hasta si pensamos entre las particularidades que tenemos Morteros, más allá de que Viñó, poblada por piemonteses, fundada patrocinada por un francés. Aquí en Morteros, ¿qué tuvimos? Los Inarnet suizos, propietarios de esta colonia. Del lado de la villa Pueblo Morteros, Mariano Alvarado, en realidad él era nativo de Tarija, actual Bolivia, en aquel momento Alto Perú, o sea, norte argentino, criollo, y radicado en Rosario, y va a ser el promotor de la otra colonia. Tenemos una colonia Monnier, digamos, Monnier en francés. Tenemos los demás, sí, los Milés y los Mangini, esos sí eran piemonteses. Pero los piemonteses se radican no solamente por el dueño de la colonia, el dueño, el principal propietario, sino por la inmigración, la política inmigratoria nacional. Que si bien tenemos una gran corriente de distintos países del mundo, como tenemos inmigración francesa, inmigración galesa, española, pero la inmigración piemontesa, italiana en general y piemontesa en particular, es la que más se radica en toda esta parte de la Pampa Gringa, propiciada por la misma política inmigratoria, tanto nacional como provincial.
La verdad que es lindo poder charlar de historia y está bueno y en algún momento seguramente vamos a repetir esta charla y vamos a charlar un poquito más, pero también está bueno lo que recién planteaba, de conocer los por qué y a qué se dedicaban las primeras familias, bueno, también un poco ese origen francés que también decía a usted que... ¿Usted sabe hablar francés? Sí. El otro día me dijeron los franceses, había una señora y me por mostró... acá los franceses, ¿no? No, están en la antena, están allá, en la antena de la radio, están en el lote, debe estar escuchando. Y me decía, sí, había una señora que nos hablaba en francés y me mostró la foto y digo, mira, no sabía que usted sabía hablar francés. Estuve viviendo en Francia 4 años. 4 años, qué lindo. Norma, muchísimas gracias y la verdad que bueno, es muy lindo conocer la historia de Morteros y es lindo que también ustedes tengan la predisposición para poder charlar con los oyentes en este caso y con los alumnos, sobre todo a mí me gusta que los chicos, porque más allá de la lectura también es importante contar la historia por una persona es mucho más linda y más atractiva. Sí. ¿Algo que le quiera decir a los morterenses en este mes tan especial, el mes de agosto? Bueno, por un lado decir, bueno, gracias a ustedes en la radio, por la invitación, fue un gusto venir. Para los morterenses creo que sí, es interesante insistirles en la importancia de nuestra historia y la necesidad de preservar nuestro patrimonio, ¿no? Es decir, tanto arquitectónico como cultural y cultural en general. A mí particularmente me interesa el patrimonio documental. Y aconsejarle a la gente que no elimine los documentos, que no elimine los papeles viejos, y mucho menos las fotografías. Felizmente en el archivo general de Morteros municipal hay muchísimas fotografías y hay felizmente también mucha gente que por ahí nos trae documentos o nos trae libros o nos trae fotografías antiguas y eso es muy valioso. El archivo lo proponemos como un lugar para recibir todo ese patrimonio documental que a veces en las casas de familia no podemos. Claro, y más ahora en esta época tan digital, que se van perdiendo esos archivos. Sí. O inclusive puedo proponer a la gente que tenga fotografías y que no quiera regalarlas, que nos las preste, nosotros las digitalizamos y las tenemos, porque decir, creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta del valor de lo antiguo. Lamentablemente en Morteros patrimonio arquitectónico queda muy poco. Hay un trabajo muy interesante y por ahí uno se habla y nos variamos, ¿no? Pero es decir, el año pasado habíamos organizado desde el Centro de Estudios Históricos con la Universidad Popular de Morteros un seminario para hablar de historia de Morteros. Y el resultado de ese seminario es la publicación de un trabajo que lo tenemos. Lamentablemente llegó la publicación a fines de marzo, o sea que aquí lo tenemos, todavía no lo pudimos presentar, el Senderos 4, y en ese Senderos 4, entre otros trabajos, hay uno muy importante que es sobre la arquitectura de Morteros. Incompleto también, como decían los autores, porque no se puede hablar de arquitectura en 80 páginas, pero hicieron un muy excelente rescate fotográfico sobre todo del patrimonio arquitectónico civil, ¿no? De casas de familia, no el oficial. Pero es un trabajo realmente muy interesante y esperamos poder presentarlo apenas la pandemia nos permita hacer un acto público. Norma, recién decía, la gente ¿dónde los puede encontrar para acercar las fotos, cosas que les parezca interesante para el archivo histórico de nuestra ciudad? El Centro de Estudio Histórico funciona en la misma sede del Archivo General de Morteros, en lo que quedó del ex Molino Melián, o sea, Alberdi 886, y allí está la persona responsable del archivo todos los días en el horario municipal. Bien. O sea que con todo gusto le aceptamos todas las donaciones o los préstamos que quieran darnos porque realmente es importante. Gracias. Al contrario, gracias a vos. El Rulo Sobrero hizo una samba, se llama Samba Morteros, la escuchamos.